confianza que van a seguir adelante el ministerio, ¿no? En una armonía. Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar el libro de Hechos, y no sé si ustedes han escuchado esta expresión, ¿no? Pero muchos han dicho en alguna vez, ojalá, ¿no?, que nuestra iglesia fuera como la que describe el libro de Hechos, ¿no? Porque sabemos que todo el libro de Hechos habla no solamente de la iglesia que vino el poder del Espíritu Santo, pero habla de toda la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Y esto, hermano, pareciera interesante cuando alguien dice eso, ¿no? O sea, ¿cómo quisiera, ojalá que nuestra iglesia fuera como la que describe el libro de Hechos? Pero sin embargo, hermanos, estos hermanos experimentaron, ¿no?, el poder de Dios en sus vidas personales. Estos primeros cristianos en los primeros días, porque acá vamos a ver los primeros cristianos, ¿no? Sabemos que después se les llama cristianos. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que ver que si vamos a estudiar el libro de Hechos, tenemos que ver el contexto histórico. Quiere decir que no vamos a irnos a la aplicación. O sea, vamos primero a ver el contexto histórico, cómo sucedió esto, quién fue el primer escritor del libro de Lucas. Sabemos que Lucas escribió el primer libro, pero después ahora escribe la continuación. Entonces, quisiéramos, hermanos, gozarnos también en lo que vamos a estudiar el libro de Hechos, las manifestaciones de la presencia, ¿no?, y la dirección de Dios en los apóstoles, también en los hermanos. Y nos gustaría, hermano, claro, cuántos de ustedes quisieran ser como esa iglesia, pero tal vez en esta noche, cuántos no quisieran, digamos, hermanos, vivir las circunstancias que estos hermanos vivieron, ¿sí? Muchos dicen, yo quisiera que nuestra iglesia fuera como la iglesia del libro de Hechos, pero ¿cuántos de ustedes quisieran vivir las circunstancias que estos hermanos vivieron, ¿no? O sea, que vayan a tu casa y te persigan por ser cristiano. Que en estos momentos, digamos, no puedas regresar a tu casa, no puedas tener la libertad cristiana que tienes, ¿no? Y sin duda vamos a ver, digamos, que eso es la situación que están viviendo esta iglesia a través del libro de Hechos, y lo vamos a ir viendo. Y también, digamos, vamos a querer afirmarnos, ¿no?, acerca de experimentar las condiciones en que esta iglesia al comienzo, hermanos, que muchos de ustedes han hecho nombrar la iglesia primitiva, o sea, la iglesia al comienzo, ¿no?, cómo era, y vamos a buscar cómo, ¿verdad?, inició ahí en el capítulo 2 de Hechos, a donde tenemos abierto, ahora enseguida, el versículo 1, acá dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y vamos a mirar también que la mayoría, ¿no?, de estas personas no eran gentiles. Vamos a ver que el inicio de esta iglesia, mira los años que pasaron para que en el capítulo, ¿no?, más o menos 10, los gentiles se han aceptado. ¿En dónde? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. O sea que al principio vamos a mirar eso, que estaban excluidos, ¿no?, los gentiles, y sin embargo, digamos, también vamos a ver algunos errores doctrinales también encontrados que se empezaron a manifestar, ¿no?, al inicio, y quisiéramos aprender de esto correctamente para nuestras vidas, nuestros días. Esas cosas vamos a ir viendo en el correr del libro de Hechos. Tampoco, hermano, queremos interpretar este pasaje que vamos a estar leyendo cada jueves o estudiando sin tomar en cuenta, hermano, el mensaje de todo el libro. ¿Y cuál es el libro? Toda la palabra de Dios. O sea, no queremos solamente abrir el libro de Hechos, sí, descartando los 65 libros. ¿Cuántos libros hay? 66. Pero si vamos a estudiar el libro de Hechos, vamos a hacer en base a la armonía que hay con los 65 libros. O sea, quiere decir que no se puede contradecir. Por eso cuando alguien dice, a mí me parece que Dios me ha hablado en esto, y uso este versículo y lo aísla, pues, hermanos, queremos estar de acuerdo con él. ¿Quién es el que escribió la palabra? Pues no fue el doctor Lucas, él fue uno de los instrumentos que Dios usó. Entonces ahora vamos a ver también el autor y la fecha, ¿no? Sabemos que el autor del libro de Hechos y del Evangelio según San Lucas son las mismas personas, ¿sí?
¿Quiénes son los autores del libro de Hechos? El doctor Lucas, ¿no? Entonces vamos a ver también que este hermano Lucas fue alguien que estudió medicina y sin embargo muchas de las cosas que él habla, él la va a hablar en un sentido muchas veces. Nosotros no debemos leer la Biblia así rápidamente, vamos a escuchar mucho la expresión, en vez de decir yo, la vamos a escuchar mucho nosotros. Y cuando habla de nosotros, ¿está hablando del yo? No, está hablando más de una persona. Y vamos a comparar, hermano, las salutaciones de su carta y vamos a ver que el pronombre personal que él usa es nosotros. Y vamos a ver algunos ejemplos. Hechos 16. Significa que él estuvo como alguien que acompañó a los que van a aparecer en el libro de Hechos, al apóstol Pablo, a Silas, a Bernabé y a otros hermanos, ¿no? Versículo, por favor, 10. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Estamos mirando un panorama general acerca de cómo el autor se va a presentar en este libro, ¿no? Versículo 10, ¿no? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Nota la expresión en el pronombre. Dice, procuramos partir para Macedonia. Entonces, no está hablando yo procuré. No, él está expresando que es más de una persona y que él está acompañando a estos hermanos. Estamos hablando del doctor Lucas. Vamos a continuar leyendo. Dando por cierto que Dios, ¿qué dice? Me llamaba. ¿Así dice? No, dice nos llamaba. O sea, no solamente llamaba a Pablo y a los demás que estaba acompañando, sino que ahí incluía a quién, al escritor. ¿Quién es? El doctor Lucas. Vamos a ver también, hermanos, versículo siguiente, zarpando pues de Troa, vinimos, volvemos a ver la expresión, vinimos, ¿no? Estamos hablando que no vino él solo, sino que vinieron juntos, ¿no? Con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Versículo vamos a leer hasta el versículo 17. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Dice, y estuvimos, no dice yo estuve, ¿no? Si el verbo fuera, digamos, yo estuve, esto está diciendo nomás yo estuve solo ahí, pero dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, dice, salimos. ¿Te das cuenta? El pronombre nosotros, o sea, no estamos hablando de uno nomás, estamos hablando de ¿qué? Más de una persona. Entonces, ¿estamos seguros que el escritor del libro de Hechos es el doctor Lucas? Entonces, estamos mirando algunas cosas. Vamos por favor al capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 5. Dice las Escrituras, esto habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Versículo 6. Y nosotros, o sea, ¿quiénes son nosotros? El doctor Lucas y los que estaba acompañando, que se iban a encontrar con los demás. Y dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos. Entró a donde nos quedamos 7 días. Y así podemos ver pasaje tras pasaje, como también en el libro de Hechos capítulo 27, versículo 1, y después entramos al capítulo 28 de Hechos y también el versículo 16. Si usted quiere podemos ver una cita más. Hechos 28, 16. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces miramos que todo esto fue en el viaje que tuvieron en un barco, ¿no? Que lo agarró un fuerte viento. Entonces se confirma, hermanos, que Lucas escribiría entonces, hermanos, ambos libros. El Evangelio según San Lucas y también el libro de Hechos. También, hermano, vamos a ver la referencia histórica. ¿En qué año se escribió el libro de Lucas? Hermano, si vamos a hablar de los Evangelios, pero si vamos a hablar del libro de Hechos que estamos estudiando, el libro de Hechos se escribió en el año 61 y 63 después de Cristo. Entonces, hagamos algo cronológico. ¿Qué es cronología? Mirar los años. El Señor Jesucristo, hermano,
estuvo iniciando su ministerio 30 años después de Cristo. Murió en el año 33 después de Cristo. Sabemos que él murió, resucitó y no pasó después de su resurrección 40 días. Después que la congregación junta esperó al Espíritu Santo, 10 días después llegó. ¿Y qué sucedió después de eso? Bueno, ahí es donde empezamos a mirar, hermanos, las nuevas conversiones, la predicación del Evangelio. Y no pasó mucho tiempo, unos años, hermanos, que se convirtió Saulo de Tarso, ¿no? Y todos esos episodios lo va relatando el doctor Lucas, ¿no? El escritor del libro de Hechos. Y más allá de eso, ¿sabe lo que miramos todavía, hermanos? Que cuando se convirtió el apóstol Pablo, pasaron muchos años, más de 15 a 17 años. Entonces, vamos sacando cuentas, ya estamos hablando del año 34, 35, ¿qué? Después de Cristo. Entonces, después de eso pasaron, ¿qué? 15 años más, estamos hablando arriba del año 50, 52, ¿sí? Entonces ya pasaron 17 años. Eso nos debe llamar la atención. A veces hay personas que dicen, yo voy a salir al ministerio. Pasaron 17 años de preparación de Saulo de Tarso. Estamos hablando del año 52. ¿En qué año se escribió la carta del libro de Hechos? Entre el año 60 y 63. Quiere decir que en el transcurso, digamos, después de que Pablo ya fue encomendado por la iglesia de Antioquía, tuvo que hacer los 3 viajes misioneros y pasar todo el libro de Hechos, y ya para el año 63, el doctor Lucas dijo, antes de que sigamos, vamos a relatar el hecho de la historia del Espíritu Santo en la vida de creyentes, lleno del Espíritu Santo, de una iglesia llena de su Santo Espíritu. Entonces, miramos acá, hermanos, que en los principios del 70 empezaron aproximadamente a empezarse a escribir el libro de Hechos. Bueno, ¿qué más vamos a ver, hermanos, para empezar a estudiar este libro? Es la situación histórica. ¿Cuál es la situación histórica? ¿Cómo estaba, hermano? Ningún libro, hermano, se escribe así de balde. Si vamos a comenzar el capítulo 1, no se escribe así nomás porque, bueno, vamos a escribirlo. No, hay un fin, hermano, para aquellos que lo van a empezar a leer el libro este. Y por eso es importante, hermano, buscar la idea principal de este libro. Debe haber una idea principal, ¿no? Si nosotros vamos a agarrar, a mí me parece que esta es la idea principal. No, hermano, tenemos que ver cuál es la idea principal para dar cumplimiento a la gran necesidad más grande que había. Entonces vamos a estudiar el trasfondo de este libro. ¿Y cuál es este trasfondo, hermano? ¿Cuál es el libro anterior que escribió el doctor Lucas, aparte de Hechos? El Evangelio según San Lucas. Entonces vamos a comenzar un poco con el trasfondo para comprender, hermano. Vamos al capítulo 1, dice versículo 1, en el primer tratado que dice, oh Teófilo. ¿Cuál fue el primer tratado? El Evangelio según San Lucas. Entonces vemos acá que la expresión tratado se está refiriendo a los pergaminos, se está refiriendo al lugar donde se está escribiendo. Entonces, desde el principio, hermano, la Biblia nota que Dios trae un propósito, hermanos, en crear al mundo. Y por eso, hermanos, usted nota, hermano, la situación en la que estaba Israel. Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas, por favor, ahora. Al Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y vemos acá, hermano, en el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué dice? Ciertísimas. ¿Qué cosas, hermanos? Bueno, hermano, lo que está refiriéndose Lucas es su relación, hermano, de Dios hacia la humanidad. Porque, hermano, aquí está revelando en 24 capítulos la razón y el propósito, ¿verdad? ¿Por qué Jesucristo vino y quién es Jesucristo? Entonces, vemos acá, hermano, que el Antiguo Testamento se realizó por medio, ¿de qué manera? De su trato de Dios hacia Israel. ¿Quién fue Israel? Sabemos que Israel anteriormente, ¿cómo se llamaba? Jacob. Entonces ahí vemos que Dios eligió y lo redimió y lo llamó para ser distinto a todos los demás pueblos. ¿Estamos hablando de quién? De Israel. Entonces tenemos que ver el contexto histórico, hermano, de cómo sucedieron. Entonces, ¿a quiénes se le dio la ley solamente? ¿Se le dio a las demás naciones? ¿O a cuál de todas las naciones se le dio la ley?
¿A quién se le dio la ley? A Israel. Entonces miramos, hermanos, que la historia, hermano, comenzaba, hermano, dándose el plan de Dios hacia quién, hacia la humanidad. Entonces estamos mirando, hermanos, que a través de diferentes generaciones, entonces vemos que en Deuteronomio 28, primeramente, Moisés le fue dado la ley y le advirtió qué pasaría si esta nación, hablando de Israel, se apartara del Señor. Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 28. Una vez que lleguemos ahí, no vamos a leer todo el capítulo, sino ciertos versículos ahí que tenemos. Y aquí el Señor está mostrando algo muy importante, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué nación era? La nación de Israel. Ahora, también el Señor muestra el lado que si ellos menospreciaban, versículo 15, por favor. Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Qué impresionante, hermano. Entonces, la mayoría, hermano, del Antiguo Testamento relata cómo hicieron precisamente, hermano, estos judíos israelitas y las consecuencias trágicas que ellos, hermanos, tuvieron que experimentar. ¿Por qué? Por no oír la voz del Señor. Entonces, Israel, hermanos, ¿qué pasó después de eso? Fue llevado, ¿qué? Cautivo. Fue cautivo y hasta fue esparcido por todas las naciones del mundo. Entonces, acuérdense, hermanos, que siempre Israel estuvo en muchas oportunidades de cautivo. Estuvo bajo el faraón, estuvo bajo la nación de Siria, estuvo bajo el rey de Babilonia. Cuando el Señor llegó, ¿bajo quién estaba? Bajo el imperio romano. Entonces, ¿todo por qué pasó, hermano? Porque le dio la espalda al Señor, nada menos esta nación. Entonces, estamos mirando que el trasfondo histórico. Entonces, Israel fue llevado cautivo. También, hermano, se emitió juicio y los profetas, hermanos, ¿qué hacían, hermano? Daban continuamente, si ellos se arrepentían, le prometían ¿qué? Restauración. Pero si no se arrepentían, sufrían consecuencias, hermanos, futuras. Este pueblo, entonces, después de muchos largos años de aflicción, Dios levantó otros líderes. Por ejemplo, vamos a ir a Zacarías 9. Estamos llegando al final, hermanos, de este trasfondo histórico. Zacarías, capítulo 9. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. En breve, hermano, vemos acá tres cosas principales que Dios seguiría para restablecer a su pueblo. En primer lugar, Él dijo que lo iba a regresar del cautiverio y lo iba a restaurar a una tierra. Zacarías capítulo 9, versículo 1. Estamos hablando de los profetas que profetizaban para que la nación regresara a Dios. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrat y sobre Damasco, porque Jehová debe mirar los ojos de los hombres de todas las tribus de Israel. También Hamad será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabios. Bien, que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo, Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondrá fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones entre los dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes de Judá, y Efrón será
como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Aquí, ¿qué está dando? Está dando esperanza si ellos regresaban al Señor, de sacarlos del cautiverio y restaurar su tierra. O sea, cuando miramos eso, hermano, y ahora no solamente eso, mire el versículo 9, por favor. Ahora le está dando la venida del Mesías. Alégrate, dice, mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Está hablando, hermano, estos versículos acerca de la venida de ¿qué? De el Mesías. ¿Se acuerda que hace poquito usted escuchó, digamos, que el reino de Israel estaba dividido en dos? Estaba dividido las 10 tribus en el judaísmo, que conocemos los judíos, pero estaban divididos en 2 tribus más, Efraín y Manasés, que eran ¿qué? Samaritanos, judíos, mezclados con extranjeros, siguiendo a dioses paganos. Entonces, mira, el judío quería convertir al samaritano y convertir, digamos, a todo gentil como nosotros en un prosélito judaizante. Ya hemos hablado que es un prosélito. Es una persona que practica el acto exterior, ¿no? Pero no lo lleva a la esencia de la ley, de la palabra. ¿Y qué hacía el samaritano? El samaritano también tenía su religión pagana con sus dioses. Ahora mi pregunta en esta noche, ¿estaba bien Israel? ¿Estaba bien Judea? Para nada. ¿Estaba bien Samaria? Pero dice que el Mesías iba a venir. Entonces estamos mirando, y por último, hermanos, vamos a ver la bendición divina que Dios quería dar a Israel. Mira el versículo 11, estamos ahí en el mismo Zacarías. Versículo 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, dice, serás salvo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Versículo 13. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Hermano, aquí vemos, hermano, las 3 etapas que eran causa del problema de Israel en el tiempo, hermano, que sabemos que Lucas está tratando de expresar estas promesas, hermanos, que se habían cumplido de Dios para establecerlo, hermano, en su propia tierra. ¿Cuál es su propia tierra? Israel. ¿Con la llegada de quién? Del Mesías. Nosotros en el transcurso, hermano, vamos a ver, hermano, en Cristo Jesús, la unidad del samaritano, la unidad del judío y la unidad del gentil en un solo cuerpo. Eso no se puede lograr, hermano, sin Cristo. Y eso lo vamos a aprender a través, eso vamos a tomar un proceso detallado, hermano. Por eso vemos acá claramente que Mateo también escribió su evangelio para contestar afirmando que Dios había mantenido fiel su promesa al enviar al Mesías. Entonces nosotros en esta noche, hermano, nomás estamos dando una introducción básica para saber por qué se escribió el libro de Hechos. ¿Cuál era la razón? No es que se estaba formando una religión nueva. Hermanos, si nosotros hemos creído en el mismo Señor, hermano, Dios tiene que obrar. También vamos a aprender que en ninguna parte del libro de Hechos vemos una iglesia con edificio. ¿Sí? No vemos ninguna vez una iglesia con edificio, pero vemos una iglesia llena de amor. Vemos una iglesia que se amaban unos a otros, que había habido persecución, pero nada de eso los separaba y perdían su llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, cuando nosotros empezamos a estudiar este libro, nos ponemos a pensar, Dios mío, tenemos que volver a esos tiempos. Volver a esos tiempos donde, hermanos queridos, nosotros podemos tener todos los bienes materiales que esta sociedad nos ofrece y que nosotros pensamos que iglesias, paredes, sillas. Si yo no amo a mi hermano, a mi hermana, si a mí no me interesa, hermano, el creyente, entonces tenemos que replantear
¿Será que tengo el Espíritu Santo? ¿Será que he creído en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador? Porque eso era, hermano, lo que sucedió, hermano, al juntarse el judío, el samaritano, juntarse, hermano, el gentil, ¿no? Estas tres culturas que, hermano, sin Cristo, hermano, ser la reconciliación para ellos, no podían estar en esa unanimidad, no podían estar juntos. Pero, hermano, qué amor había, qué poder, qué manifestación, y eso lo vamos a ver a través del libro de Hechos, sin edificio, sin medios que nosotros hoy en día tenemos, hermanos. Y que creo que, hermano, esto nos va a llevar a pensar, Señor, ahora mismo volvamos a los principios bíblicos de tu palabra, porque ahí en tu palabra está tan claro. Sabemos que estas cosas no se pueden volver a repetir, ¿no? Porque el libro de Hechos es un libro transitorio, son cosas que han sucedido, pero sin embargo el mismo Dios que ha obrado en ese tiempo y obra en nuestros días. Y puede obrar en nuestros días si dejamos obrar al Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Dejemos de mirar a los costados quiénes son y quién no. Mirarnos nosotros mismos, Señor, ayúdame. Yo soy parte de ese cuerpo. Sé que no hay en mi iglesia, en mi iglesia no hay judíos, en mi iglesia no hay samaritanos. Todos somos gentiles. Todos venimos de una misma cultura, digamos, que no es judía. Pero el Espíritu Santo mismo que obró en estos hermanos puede obrar también en nuestras vidas, en nuestros días, hermanos. Entonces, gracias a Dios, hermanos, porque el Señor ha sido bueno y nos ha cuidado, porque Él quiere guardar la armonía, ¿no?, de una iglesia, de amor unos por otros. Aunque no tengamos bienes materiales, no se puede comprar el valor de tener la llenura del Espíritu Santo en medio de tantas circunstancias que vamos a estudiar que esta iglesia pasó, pero que estaba continuamente llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir esa llenura del Espíritu Santo? ¿Sí? Sin embargo, vamos a pasar circunstancias y pruebas. Que nada de eso te quite ese amor, esa pasión, ese fervor por amarle al Señor, por amar uno a otro a los creyentes, servirle al cuerpo de Cristo y servirle al Señor.